Hubo un momento en el que Dropbox parecía invencible. Una de esas empresas que simplemente se sentían demasiado importantes para fracasar. Estaba en todas partes. En oficinas, universidades, agencias, startups, computadoras personales, teléfonos, discos duros llenos de recuerdos digitales. Durante años, millones de personas confiaron en esa pequeña caja azul como si fuera una extensión natural de Internet. Guardábamos documentos ahí, fotos, contratos, proyectos completos, secretos empresariales. Toda una generación entregó sus archivos a Dropbox sin pensarlo dos veces. Y eso es justamente lo aterrador. Porque mientras la mayoría de personas sigue creyendo que Dropbox es una empresa sólida, estable y eterna, la realidad detrás de la compañía cuenta una historia completamente diferente. Una historia silenciosa. Una historia incómoda. Una historia que no parece un colapso tradicional porque no está ocurriendo con explosiones, escándalos masivos o bancarrotas espectaculares. Está ocurriendo lentamente, casi invisible, como una fuga de oxígeno dentro de una nave espacial. Y lo peor de todo, es que quizás ya sea demasiado tarde para detenerlo. Porque Dropbox no está siendo destruida por un enemigo específico. Está siendo destruida por algo mucho más peligroso, la irrelevancia. La compañía que alguna vez revolucionó Internet ahora pelea desesperadamente por seguir siendo importante en un mundo que ya cambió por completo. Y mientras la inteligencia artificial transforma la tecnología a velocidades absurdas, Dropbox parece una empresa atrapada en otra década. Como si hubiera despertado demasiado tarde dentro de una guerra que ya comenzó sin ella. Pero para entender cómo una de las startups más admiradas de Silicon Valley terminó entrando en una lenta decadencia, primero hay que entender algo fundamental. Dropbox no solo fue una aplicación popular. Dropbox cambió el comportamiento de millones de personas. Y durante un tiempo, parecía que iba a dominar el futuro digital para siempre. Todo empezó con un problema ridículamente simple. A mediados de los 2000, mover archivos entre computadoras era desesperante. Las memorias USB se perdían. Los correos tenían límites absurdos. Los discos externos fallaban constantemente. Y sincronizar documentos entre dispositivos parecía una tarea diseñada para hacer sufrir a la humanidad. Entonces apareció Drew Houston, un estudiante del MIT que estaba cansado de olvidar su memoria USB. La anécdota terminó convirtiéndose en una especie de mito tecnológico. Houston estaba viajando en autobús cuando se dio cuenta de que otra vez había olvidado sus archivos. Frustrado, comenzó a imaginar una plataforma donde los documentos simplemente existieran en todas partes al mismo tiempo. Sin cables, sin envíos, sin complicaciones. Solo una carpeta mágica. Y cuando Dropbox apareció oficialmente en 2008, parecía exactamente eso, magia. Arrastrabas un archivo a una carpeta, y segundos después aparecía automáticamente en otra computadora. Para millones de personas, aquello parecía sacado del futuro. Hoy suena normal, pero en ese momento era revolucionario. Y Dropbox entendió algo que muchísimas empresas tecnológicas nunca logran comprender. La gente no quería complejidad. Quería alivio. El producto era absurdamente simple. No necesitabas tutoriales largos. No necesitabas conocimientos técnicos. No necesitabas entender cómo funcionaba la nube. Simplemente funcionaba. Eso convirtió a Dropbox en una obsesión dentro de Silicon Valley. Los usuarios crecían de forma explosiva. Las universidades empezaron a adoptarlo. Las startups lo recomendaban constantemente. Los freelancers guardaban ahí toda su vida profesional. Y mientras el Internet empezaba a transformarse alrededor de la nube, Dropbox parecía posicionada perfectamente para dominar el nuevo mundo digital. Entonces llegó el dinero. Los inversionistas comenzaron a lanzar millones sobre la empresa porque todos veían lo mismo. Dropbox no era solo almacenamiento. Era infraestructura. Era el futuro invisible de Internet. Una herramienta básica que terminaría integrada en la vida diaria de millones de personas. La valoración explotó. Los medios la adoraban. Los analistas hablaban de una revolución. Pero detrás del entusiasmo existía un problema enorme escondido debajo de la superficie.
La gente amaba Dropbox, pero no quería pagar por Dropbox. Ese detalle cambiaría el destino completo de la empresa, porque Dropbox creció utilizando un modelo extremadamente agresivo. Regalaba almacenamiento gratis para atraer usuarios masivamente. Invitabas amigos y recibías más espacio. Compartías la aplicación y obtenías beneficios. Todo estaba diseñado para crecer como un virus digital. Y funcionó. Funcionó demasiado bien. La empresa acumuló millones de usuarios mientras quemaba cantidades gigantescas de dinero manteniendo servidores, infraestructura y almacenamiento en la nube. Y aunque la base de usuarios era enorme, convertir esa popularidad en ganancias reales era muchísimo más complicado de lo que parecía. Ahí comenzó la presión. Silicon Valley puede perdonar pérdidas temporales. Lo que no perdona es la falta de una narrativa clara hacia la dominación absoluta. Los inversionistas querían más. Querían un imperio. Querían otra empresa tecnológica gigantesca capaz de controlar el futuro. Entonces apareció el verdadero problema. Los gigantes despertaron. Porque Dropbox había demostrado algo importantísimo. El almacenamiento en la nube era el futuro. Y en el momento en que las empresas más poderosas del planeta entendieron eso, comenzaron a copiar todo. Google lanzó Google Drive. Microsoft empujó OneDrive. Apple integró iCloud dentro de cada iPhone. De repente, Dropbox ya no competía contra pequeñas startups. Ahora competía contra compañías con recursos prácticamente infinitos. Y lo peor era que esas empresas ni siquiera necesitaban ganar dinero directamente con almacenamiento. Google podía regalar espacio porque ganaba miles de millones con publicidad. Apple podía integrarlo porque vendía hardware. Microsoft lo usaba para fortalecer Windows y Office. Dropbox no tenía un ecosistema. Dropbox era únicamente Dropbox. Ese detalle se convirtió en una bomba de tiempo. Porque cuando tu única ventaja es una función específica, eventualmente alguien más la integra gratis dentro de algo mucho más grande. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Millones de personas dejaron de necesitar Dropbox porque las alternativas ya venían instaladas automáticamente en sus dispositivos. Google Drive estaba conectado con Gmail. OneDrive aparecía integrado en Windows. iCloud sincronizaba fotos sin que el usuario hiciera nada. Dropbox empezó a perder algo mucho más importante que usuarios. Empezó a perder relevancia cultural. Y en tecnología, eso puede ser letal. Porque las empresas tecnológicas viven de percepción. Viven de narrativa. Necesitan convencer al mundo de que representan el futuro. Pero lentamente Dropbox dejó de sentirse futurista. La nube dejó de parecer revolucionaria. El almacenamiento online se convirtió en algo completamente normal. La magia desapareció. Eso es devastador para una compañía construida alrededor de una experiencia mágica. Durante años, Dropbox intentó reaccionar. Compró startups. Lanzó herramientas de colaboración. Expandió funciones empresariales. Intentó transformarse en algo más grande que una simple carpeta digital. Pero el problema seguía ahí. La empresa estaba atrapada entre dos mundos. Demasiado grande para reinventarse fácilmente. Demasiado limitada para competir directamente contra gigantes tecnológicos. Y mientras intentaba encontrar una nueva identidad, el mercado seguía avanzando sin esperar. Entonces ocurrió algo todavía más peligroso. Internet cambió completamente la manera de trabajar. Las nuevas generaciones ya no querían solo almacenar archivos. Querían colaborar en tiempo real. Querían ecosistemas completos. Querían herramientas donde los documentos dejaran de ser simples archivos individuales y se transformaran en espacios vivos conectados entre sí. Notion convirtió documentos en centros operativos. Slack transformó la comunicación empresarial. Figma eliminó la necesidad de enviar diseños constantemente. Google Workspace hizo que los archivos dejaran de sentirse estáticos. Dropbox seguía dependiendo de una lógica creada en 2008. Guardar archivos. Mover archivos. Compartir archivos. El problema es que el futuro ya no giraba alrededor de archivos. Giraba alrededor de plataformas completas. Y lentamente Dropbox empezó a sentirse como una reliquia de Internet antiguo. Lo más inquietante es que la empresa todavía parecía saludable desde afuera.
Seguía teniendo millones de usuarios. Seguía generando ingresos enormes. Seguía siendo reconocida mundialmente. Pero debajo de la superficie empezaban a aparecer señales muy preocupantes. La emoción desapareció. La innovación parecía lenta. Los jóvenes casi no hablaban de Dropbox. Las startups nuevas preferían otras herramientas. Y Silicon Valley comenzó a mirar hacia otro lado. Eso es mortal. Porque en tecnología, cuando dejas de generar conversación, comienzas a desaparecer aunque todavía sigas funcionando. Lo mismo le pasó a Yahoo. Lo mismo le pasó a BlackBerry. Lo mismo le pasó a Kodak. No murieron inmediatamente. Simplemente dejaron de importar. Y entonces llegó la pandemia. Por un instante, parecía el momento perfecto para que Dropbox recuperara poder. El trabajo remoto explotó. Millones de personas necesitaban herramientas digitales. Las empresas corrían desesperadamente hacia la nube. Era exactamente el escenario que Dropbox había soñado durante años. Pero algo extraño ocurrió. El gran ganador de esa revolución no fue Dropbox. Fue Zoom. Fue Microsoft Teams. Fue Google Workspace. Fue Slack. Dropbox siguió creciendo, pero no lideró la nueva era. Y eso reveló una verdad extremadamente incómoda. La compañía ya no era indispensable. Ese fue probablemente el momento más peligroso de toda su historia. Porque las empresas tecnológicas pueden sobrevivir errores. Pueden sobrevivir crisis financieras. Pueden sobrevivir malas decisiones. Lo que no suelen sobrevivir es convertirse en algo opcional. Y Dropbox empezó a sentirse opcional. Si estás disfrutando esta historia y te interesan los colapsos silenciosos de gigantes tecnológicos que parecían imposibles de destruir, suscríbete ahora mismo. Porque muchas de estas empresas todavía parecen fuertes por fuera, justo antes de empezar a desmoronarse. La situación se volvió todavía más preocupante con la llegada de la inteligencia artificial. Mientras compañías enteras redefinían industrias completas usando IA, Dropbox parecía reaccionar tarde otra vez. Intentó integrar funciones inteligentes, búsqueda avanzada y automatizaciones, pero la sensación era clara: no estaba liderando el futuro. Lo estaba persiguiendo. Y eso es exactamente lo contrario de lo que convirtió a Dropbox en leyenda. La empresa que una vez cambió Internet ahora parecía desesperada por mantenerse relevante dentro de un mercado que evolucionaba demasiado rápido. Los inversionistas comenzaron a notarlo. Wall Street comenzó a notarlo. Incluso los usuarios comenzaron a sentirlo. Dropbox ya no generaba entusiasmo. Eso es un problema gigantesco porque el negocio tecnológico moderno depende muchísimo de expectativas futuras. Y cuando el mercado deja de creer que eres el futuro, las grietas empiezan a aparecer en todas partes. La compañía intentó reorganizarse. Redujo costos. Buscó eficiencia. Empujó más productos empresariales. Pero el problema de fondo seguía intacto. Dropbox nunca logró escapar completamente de la sombra de su propio producto original. La empresa entera continuaba girando alrededor de una idea nacida hace casi 2 décadas. Y en tecnología, 20 años pueden sentirse como un siglo. Mientras tanto, el comportamiento digital de las personas seguía cambiando radicalmente. Las nuevas generaciones viven dentro de ecosistemas cerrados donde compartir archivos ocurre automáticamente. Fotos sincronizadas, documentos colaborativos, videos en tiempo real, todo integrado invisiblemente. La necesidad de abrir una aplicación específica para guardar archivos empezó a sentirse cada vez menos esencial. Eso debería asustar muchísimo a Dropbox, porque Internet castiga brutalmente a las empresas que dejan de ser hábitos naturales. Y aquí aparece algo todavía más inquietante. Dropbox no está colapsando porque su producto sea malo. De hecho, sigue funcionando extremadamente bien. Sigue siendo rápido, confiable, estable. Muchísimas empresas todavía dependen de él. Pero la historia de la tecnología demuestra algo una y otra vez: los mejores productos no siempre sobreviven. A veces gana el ecosistema. A veces gana la integración. A veces gana simplemente quien controla la plataforma principal. Y Dropbox nunca controló la plataforma. Dependía de sobrevivir dentro de ecosistemas creados por otros gigantes tecnológicos mucho más poderosos.
Eso convirtió a la empresa en vulnerable desde el principio, aunque casi nadie quisiera admitirlo durante los años dorados. Hoy el panorama es todavía más complejo. La inteligencia artificial amenaza con cambiar completamente la forma en que interactuamos con información digital. Los archivos tradicionales podrían dejar de ser el centro de la experiencia informática. Los asistentes inteligentes empiezan a organizar, resumir y encontrar contenido automáticamente sin que el usuario siquiera piense en carpetas o directorios. Eso destruye lentamente la lógica original sobre la cual Dropbox construyó su imperio. Porque si el futuro ya no gira alrededor de organizar archivos manualmente, ¿qué lugar ocupa Dropbox en el próximo Internet? Esa es la pregunta que vuelve nerviosos a muchos inversionistas. Y tal vez lo más irónico de toda esta historia es que Dropbox ayudó a crear exactamente el mundo que terminaría amenazándolo. Ayudó a normalizar la nube. Ayudó a enseñar a las personas a confiar sus vidas digitales a Internet. Ayudó a empujar la transición hacia ecosistemas conectados. Pero una vez que esa revolución se volvió normal, las empresas más grandes del planeta llegaron para quedarse con el mercado. Es el ciclo brutal de Silicon Valley. Creas el futuro se vuelve estándar. Y luego alguien más construye la siguiente etapa encima de ti. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Y aunque Dropbox todavía sigue viva, hay señales imposibles de ignorar. La marca ya no domina conversaciones tecnológicas. Ya no representa innovación radical. Ya no parece indispensable. Ya no inspira obsesión. Simplemente existe. Eso puede sonar pequeño, pero para una empresa tecnológica es aterrador. Porque las compañías tecnológicas no mueren necesariamente cuando pierden dinero. Muchas veces mueren cuando pierden significado. Y quizás eso es lo que estamos viendo ahora. Una lenta desaparición cultural. Una empresa que todavía funciona, mientras deja de importar progresivamente. Tal vez Dropbox siga existiendo durante muchos años más. Tal vez continúe generando miles de millones. Tal vez sobreviva como una herramienta corporativa estable y rentable. Pero eso no significa que siga siendo relevante. Y hay una diferencia enorme entre sobrevivir y liderar el futuro. Dropbox alguna vez definió Internet. Hoy lucha simplemente por mantenerse visible. Esa transformación es brutal, porque demuestra algo profundamente incómodo sobre el mundo tecnológico. Ninguna empresa está realmente segura. No importa cuán revolucionaria parezca. No importa cuántos millones de usuarios tenga. No importa cuánto dinero genere. Si dejas de ser emocionante, si dejas de marcar tendencia, si dejas de construir el futuro, Internet eventualmente sigue adelante sin ti. Y quizás esa sea la parte más escalofriante de toda esta historia. El final de Dropbox probablemente no llegará con titulares explosivos. No habrá necesariamente un colapso instantáneo. No veremos oficinas cerrando dramáticamente de un día para otro. Será algo mucho más silencioso, más lento, más incómodo, más triste. La gente simplemente dejará de pensar en Dropbox. Una generación nueva crecerá usando otras herramientas. Las empresas migrarán gradualmente. Los ecosistemas integrados absorberán más funciones. La inteligencia artificial transformará completamente el manejo de información digital. Y un día, millones de personas mirarán ese pequeño icono azul olvidado en alguna carpeta vieja de su computadora, preguntándose cuándo fue exactamente que dejó de importar. Porque quizá el verdadero colapso de Dropbox no sea financiero. Quizá sea cultural. Y lo más aterrador de todo, es que ese colapso ya podría haber comenzado hace años sin que casi nadie lo notara. Si te gustan estas historias sobre gigantes tecnológicos, imperios que se derrumban lentamente y guerras silenciosas que cambian Internet para siempre, suscríbete al canal ahora mismo. Porque detrás de cada empresa que parecía invencible existe una verdad incómoda. En tecnología, nadie domina para siempre.